Hola queridos amigos y gracias por acompañarme en este otro capítulo de Contracara, por aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Estimados amigos, hace 35 años atrás se llevaba a cabo la Argentina en un conflicto bélico en el Atlántico Sur. Peleaba contra el Reino Unido, pero posteriormente se incorporó a la OTAN, o sea que la Argentina enfrentó a la OTAN con relación a la ocupación de nuestras Islas Malvinas, Georgias y Islas Sandwich del Sur. Todo esto tenía un interés político no solo sobre esas islas y sus territorios adyacentes, sino que también tenía una proyección antártica. El conflicto duró 72 días y culminó un 14 de junio, dentro de pocos días a cumplirse, de 1982, con la caída del puerto argentino, donde simplemente terminó el enfrentamiento bélico, pero continuó la lucha por la recuperación de nuestro territorio en el corazón y en la mente de todos los argentinos. Para mí es un gusto compartir este programa, hablar sobre este tema, especialmente las experiencias vividas y el esfuerzo que han puesto muchos de nuestros hombres que combatieron, con el mayor retirado veterano de guerra de Malvinas, don Jorge Manuel Vizoso Pose. Un gusto mayor y gracias por acompañarnos aquí en el programa. El gusto es mío y les agradezco que me hayan invitado. Quiero destacar que el mayor retirado Vizoso Pose, veterano de guerra de Malvinas, es de origen tucumano, si no me equivoco. Integró y transitó por la Escuela Superior de Guerra, infante, dentro de la misma. Se autodefine como veterano de 2 guerras, porque participó en la guerra de guerrillas en el monte tucumano y en las Islas Malvinas, donde fue veterano de guerra. Ganó las más altas condecoraciones bélicas que otorga la nación argentina por su valiente participación en el conflicto bélico. La Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate, la medalla al herido en combate y la medalla del Congreso de la Nación Argentina. Integró la compañía 602 junto al sargento Mario Cisneros, bajo el comando del teniente coronel Rico. Tuvo una carrera militar impecable, escritor del libro Resurrección y Encuentros con la Eternidad, y se ha desarrollado puntualmente, tiene características muy valiosas, tanto él como familiarmente, y para nosotros es un placer compartir este programa. Gracias, Mayor, por recibirnos en este especial de nuestro programa para hablar de este tema. Y para nosotros todo lo que usted diga va a ser de una gran reconfortante y valiosa memoria que requerimos los argentinos para no perder ese espíritu de combate que tenemos de volver a reincorporar a nuestro territorio la plenitud de lo que han sido las Malvinas, islas de Georgias y Sandwich del Sur. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y para mí es un gusto compartir con las ideas que sé que tiene ese canal. Estimado Mayor, me gustaría que me contara un poquito, porque estuvimos hablando un poquito fuera de cámara, pero para mí es muy importante si nos pudiera contar un poquito cómo fue la convocatoria que le hicieron para ir, ¿no? ¿Cuándo se enteró? ¿Cómo fue la situación en la cual se enteró para ir y que se desencadenaba y que usted estaba casi en camino o ya le habían asignado volar para el sur y de ahí a las Islas Malvinas? En el caso, creo que ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a decir, fue el día del cumpleaños de mi esposa. Ella cumplía, se estaba preparando en Cobunco Centro, mi casa, su cumpleaños, y las mujeres cuando festejan su cumpleaños entre los barrios militares no permiten ingresar a los varones. Y el jefe de regimiento me acompañó para que no nos hicieran problemas, claro. Hasta ni el terror que le teníamos a las chicas, que entró el jefe primero y le dijeron Luis fuera de acá y le tiraron sándwiches, tortas y qué sé yo por la cabeza. Y dice, no, vengo a decirle que Jorge va a la guerra, que déjenlo pasar y bueno, y les vengo a decir eso. Bueno, y ahí hubo emociones, chicas que lloraron, una correntina, Marta me acuerdo que me regaló una medalla de la Virgen del Valle, y bueno, y mi esposa
con una gran sonrisa dice: me siento muy feliz de que mi marido vaya a la guerra, porque se preparó toda la vida para ella y sé que no nos va a defraudar. Y él, si se siente débil en algún momento, que piense en su esposa, que lo acompañó cuando hacía los cursos de comando, de paracaidista, de montañés, de buzo, cuando él estaba en los 3 años de lucha contra la guerrilla, que ahora dicen que no fue una guerra, y todas esas tergiversaciones que tiene y suele tener nuestra historia desde el comienzo, porque también yo soy historiador. Estoy terminando un libro del general Manuel Belgrano. En cuanto a los discursos que decía usted, Juan Manuel, ahí en el cenotafio, me han pedido los muchachos que haga un libro de esos discursos con un prólogo, porque van a ser editados, porque si usted se acuerda, ese libro fue bastante profético, esa serie de discursos que di del año 2006 al año 2014, 15, fueron bastante proféticos de lo que nos pasa al país. Pero no es porque uno sea profeta, sino porque yo aprendí cuando hice el curso de planeamiento militar conjunto, cuando hice el curso de la Escuela Superior de Guerra, me enseñaron a planear. Y todo lo que yo sé me lo dio el ejército argentino. Por eso tuve una sólida preparación a lo largo y a lo ancho de mi vida, que aún la aprovecho en mi vida para llevar a cabo diferentes acciones. He sido empresario, he sido gerente general de varias empresas. Entonces, digo que ha sido excelsa la educación que yo recibí en las Fuerzas Armadas, en particular. Y en general en la escuela, cuando fui a la primaria, una escuela pública, cuando fui al Colegio Nacional, y eso uno dice hoy en día: ¿cómo es posible que esté tan abandonada la educación pública? Si yo era primero y podía competir con cualquiera, en cualquier nivel, y toda mi vida fui a colegios pagados por el Estado, desde la primaria hasta la Escuela Superior de Guerra inclusive. Entonces, yo quiero resaltar que hemos perdido mucho, y es por acción de la intrusión. Los intrusos que nos dominan son los que llevan a cabo la tergiversación de las cosas. Por ejemplo, al general Belgrano le decían padre de la patria, él en vida, y después desapareció él y al tiempo apareció otro padre de la patria. ¿Y quién lo pone? Se llama Mitre, y el que lo dice, Mitre, dice que para tener éxito en la vida hay que ser amigo de los ingleses. Eso es lo que hay que combatir. Resulta que ahora uno recorre las ciudades argentinas y todas son mezclas de inglés con español. Y no debe ser así, porque el idioma inglés es un idioma imperial y dominante. Les recuerdo a ustedes que imperio significa dominio. Y la frase, el adagio, no es divide y reinará, como dicen algunos, sino divide e impera, del latín, que significa divide e impera, o sea, domina. Y así es como los intrusos nos van dominando, ya sea desde las invasiones inglesas hasta ahora. Y yo pertenezco a familias muy antiguas de este país. Por ejemplo, doña Águeda Tajerina Espos, mi abuela Chosna, es la que hizo la proclama para que armar 1.500 tucumanos que participaron en la invasión inglesa en 1807. Esas invasiones inglesas nos enseñan que hay 2 invasiones. En realidad no son 2, es una sola, porque ellos nunca se fueron, permanecieron en Montevideo. Entonces, al tergiversar así la historia, es que nos empiezan a generar las divisiones. Por ejemplo, de la historia de las invasiones inglesas que me enseñaron a mí, nunca participamos los tucumanos, y resulta que 1.500 hombres eran más del tercio del ejército de Liniers. Así que algo habían participado, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar. Como yo le decía hace un rato, el diablo, la palabra diablo, viene de diablo, del griego, el que divide, separa, atraviesa y arrastra. Y este ente utiliza a los hombres
a los hombres que los conquista, primero los conquista. Entonces, nosotros debemos tener presente que nuestro país es un país extremadamente rico. ¿Y qué han logrado con esto? Han logrado que nosotros nos desarmemos. Nosotros en este país, en estos momentos, no podemos olvidar lo que decía Publio Ciro 500 en el siglo I antes de Cristo, que decía: la necesidad no conoce otra ley que la de la conquista. Entonces, ante eso debemos recordar qué es soberanía. Soberanía es la capacidad de dar respuesta a cualquier desafío guerrero. Luego, si yo no tengo con qué dar respuesta a cualquier desafío guerrero, tengo los desafíos guerreros, por ejemplo, del 2007, cuando los ingleses hicieron sus ejercicios en las Islas Malvinas. Claro. Otro desafío guerrero cuando extendieron las 300 millas, de 250 a 300 millas, 4 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos a su vez en el 2012, en diciembre, proclamaron la Antártida como la tierra de la reina. ¿Y quién pone nombre? El que se considera dueño. Y nosotros no hemos refutado. ¿Por qué? Porque no somos un país soberano. Y nuestros políticos, eso es lo que se olvidaron. Y me decía un pariente mío, europeo, por lo que les dije yo que éramos una familia internacional, de mucha confianza y de enorme conocimiento, esta persona me decía que la corrupción es un arma que usa el imperio para dominar. ¿Y por qué esta intrusión de intrusos, estamos hablando, hace esta invasión a nosotros de esta manera? Porque la corrupción es más barata que la guerra. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, nosotros tenemos que entender que a estas, no por un espíritu belicista, sino por un espíritu de defensa. Claro. ¿Cómo se llama el ministerio ese que tiene la obligación de ministro de Defensa se llama, Ministerio de Defensa, el que tiene la misión de defender la patria y la soberanía. Entonces, nosotros, ante los desafíos guerreros que nos hicieron permanentemente hasta el día de hoy, este imperio, que es el imperio británico, gracias a Dios, en caída y en decadencia, pero no obstante eso, sí, quiere resurgir. Entonces, ¿cómo va a resurgir? ¿De dónde va a resurgir? De dónde están los recursos. ¿Y dónde están los recursos? En Sudamérica. Claro. Lugares casi inexplotados. Tlatelolco, de que nadie menciona el Tratado de Tlatelolco. Acá se denunció por el buque Belgrano. El buque Belgrano, el hundimiento del Belgrano, se denuncia por la zona de exclusión. La zona de exclusión es una cosa unilateral, como cuando nosotros éramos chicos, agarrábamos, hacíamos la raya en el piso y me decía: pisate raya que te voy a hacer cagar. Así decíamos cuando éramos chicos nosotros. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. Acá había que denunciarlo a los británicos por violar el Tratado de Tlatelolco. Y les recuerdo que el Tratado de Tlatelolco fue firmado en 1847 y que prohibía el empleo de armas nucleares en Sudamérica. Y empezaron unos cuantos países, las potencias, digamos, de ese momento, incluida la Unión Soviética, más 18 países de acá de Sudamérica, y luego se pegó el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque los recursos están en Sudamérica, porque el mundo no puede respirar si se daña el Amazonas o se daña el Atlántico Sur, que es el mayor productor de oxígeno. Entonces, eso es lo que dicen los científicos. Yo repito y confío que los científicos están diciendo la verdad. Entonces, acá el Tratado de Tlatelolco que se debió utilizar, porque el enemigo usó en la guerra de Malvinas y ahora también sigue usando submarinos nucleares, que son armas nucleares prohibidas por el Tratado de Tlatelolco. Pero si nosotros nos reclamamos, no esperemos que el mundo reclame por nosotros. Mayor, usted fue muy claro en hacer toda una revisión, ¿no?, histórica,
Creo que sin duda Inglaterra ha tenido influencia sobre nosotros desde 1806-1807. No creo que antes, porque España todavía era fuerte y no se desafiaba con España. Sin embargo, se entusiasmó con las Provincias Unidas del Río de la Plata, o ya estimulaba incorporar dentro del Commonwealth británico a la Argentina y todas las tierras aledañas. Pero a pesar de que siempre estuvieron presentes e influyendo en todo aspecto, hubo coletazos de soberanía en diferentes épocas, ¿no? El hecho de 1806, o por lo menos 1807, en la reconquista de Buenos Aires, que bien dice, participó, inclusive los salteños, ¿no? Con Güemes mandaron también su delegación, que tomaron un barco a caballo. Por ejemplo, 1845, con Juan Manuel de Rosas, 1848, la firma de los acuerdos de paz, también que reconocieron la soberanía argentina. Muchas otras oportunidades que se fueron dando, inclusive en el siglo XX, en 1982, donde de alguna manera nosotros reafirmamos interesadamente que este es nuestro territorio, que somos soberanos, etc. ¿Qué falló en todo eso? El primero que, se me disculpa, el primero que reclamó fue mi abuelo Chosno, Etaniro López, el brigadier general Etaniro López. Sí. Un hombre que algunos le dicen el patriarca de la Federación, y que yo considero muy importante a tener en cuenta, y sin embargo es opacado. Este hombre ha vencido a todos, desde el general Belgrano hasta Rondó, desde Lavalle, el invencible, el gran de caballería, que trajo franceses, entre otras cosas. Claro, se alió a los franceses, sin duda. Ese hombre, desde Lavalle hasta Díaz Vélez, desde los Ramírez hasta los Bustos, es decir, los venció a todos. Ese hombre fue el primero que reclamó. ¿Y por qué reclama? Reclama diciendo que era algo aberrante que ese imperio impusiera y tomara por la fuerza nuestras islas. Hay un mensaje de él muy importante, donde le reclama a Rosas precisamente, y a la gente que estaba en ese momento, pues no olvidemos que Buenos Aires tenía la parte esa de la representación diplomática, ¿no? Pero yo quiero recordarle, para que entiendan lo que quiero decir yo, mi abuela Chosna escribió una proclama a los tucumanos que decía, entre otras cosas, lo siguiente: ese es un enemigo guerrero y de mano sangrienta, que viene a trastocar nuestras leyes y a cambiarnos nuestra santa religión. Nos vienen a destruir nuestro ser. Por lo tanto, las mujeres no podemos permanecer amparadas en nuestro sexo débil. Tenemos que salir al frente y llevar a nuestros hombres a la guerra. Esa es de quien yo desciendo y tengo ese honor. Entre otros, y yo siendo de familias muy antiguas de este país. Entonces, toda esta cosa nueva, donde se trastocan los valores, donde se cambian las cosas, es para ocasionar anarquía. En nuestro país, actualmente, tenemos una anarquía, donde hay algunas reacciones. Por ejemplo, en el tema de Malvinas, hay una reacción en cuanto, por ejemplo, a los veteranos de guerra, tratarlos mejor de lo que nos trataron, porque se olvidaron de que nosotros fuimos a esa guerra a enfrentar a la tercera potencia mundial apoyado por la primera, porque no lo olvidemos que los norteamericanos no cumplieron el tratado del TIAR, y muy por el contrario le entregaron la isla Ascensión. La isla Ascensión es un reducto junto con la isla Cuajeleí y la isla Diego García en el Pacífico, en el Atlántico. Sí, una está en el Pacífico y otra está en el Índico. Esas tres islas le permiten al imperio norteamericano dominar el mundo. Y allí están apoyos satelitales, de GPS, de apoyo de tropas, reparación, barcos, tanques, todo el armamento bélico que existe de última generación. Y así fue que, por ejemplo, ellos utilizaron contra nosotros un misil experimental que era el que destruía los radares, que eran atraídos por los radares, y nosotros no conocíamos esa arma.
Y eso se lo proporcionaron allí, en la isla Ascensión. Y allí reparaban todas sus tropas, porque ellos no podían venir si es que Estados Unidos no les daba la isla Ascensión. Exacto. Y Estados Unidos había dado garantías de que ellos iban a permanecer neutrales. O sea, que, por supuesto, no tan solo no tenían que permanecer neutrales, sino que tenían que concurrir en ayuda nuestra. Entonces, esa acción hay que resaltarla muy bien. Es muy difícil enfrentar a ese enemigo. Además, es cierto también que nosotros contribuimos con múltiples errores a que el desenlace que tuvimos. Claro. Ahora, sin duda, acá hay una complicidad política, más allá de la conciencia soberana, que uno dice, bueno, hemos cometido errores, pero también nos han traicionado, es decir, Estados Unidos en romper la neutralidad, algunos países también colaborando con Inglaterra y teniendo en claro que Inglaterra tenía como objeto principal apoderarse de nuestros recursos, es decir, como dice bien el doctor Alberto De Vita, crearon todas las condiciones para culparnos de país usurpador, cuando ellos estaban ocupando, y al mismo tiempo entrar por la fuerza, porque legalmente el Consejo de Naciones Unidas, a través de la Comisión de Descolonización, tenía que llegar a una resolución final. Y como no tenían justificativo para poder decir que tenían derecho sobre las islas fuera de haber usurpado y haberse ingresado por la fuerza, podían perder terreno político. De ahí cuenta De Vita que hacen toda la movida a propósito para instalar el concepto de país agresor Argentina y que venía a liberar a los ocupantes que podían generar la libre determinación de ocupación de las Islas Malvinas. Se genera todo un trabajo muy puntual, ¿no es cierto? Y sin duda eso se tergiversa, pero también altera el mapa mundial de alguna manera. ¿Cree que ocurre eso? Así es. Y yo creo también que hay una cuestión que uno no puede despreciar la experiencia que tuvieron ellos en cuanto a que primero fueron ocupados por, qué sé yo, por decirlo así rápidamente, irlandeses, fueron ocupados por vikingos, fueron por daneses, fueron conquistados por Normandía, fueron conquistados por los romanos, así que tienen una enorme experiencia como país esclavo, entonces supieron cómo canalizar eso para poder después ellos dominar, aprovechándose de su situación insular y de posición de equilibrio, de poder dar el equilibrio a las divisiones que pudieran ocurrir en Europa. Y eso es lo que han intentado hacer ahora con el Brexit. Con el Brexit lo que buscan ellos es recuperar esa posición de no intervención hasta ver qué pasa. Entonces, fíjense ustedes que se separan ellos de la Unión Europea, que cosa que nos conviene a nosotros desde algún punto de vista, pero siempre tratando de recuperar el pasado ellos. Hacen bien tener en cuenta el pasado, pero hay que edificar el futuro. Y ellos tienen una política clave en cuanto a desprestigiar a los que peleamos en la guerra, primero para no reconocer que en algunos combates ellos han sido vencidos, sobre todo cuando se peleaba de igual a igual. Porque no recordemos que en particular en el Teatro de Operaciones Insular, terrestre, allí se llevó a cabo, en la parte de las fuerzas terrestres, se llevó a cabo una operación de una fuerza terrestre contra 3 fuerzas armadas. Fuerza aérea, ejército y marina por parte de ellos. Entonces, ellos, después de lograr lo que han logrado, buscaron mantener esa conquista mediante la conquista de nuestras mentes. Y nuestras mentes, que imbuirlas de un pensamiento de inferioridad. Es sentirse inferior a ellos, lo que nos inducen a eso. Por ejemplo, firmar el Pacto de Madrid, que habíamos mencionado antes,
mencionar el Pacto de Madrid. En el Pacto de Madrid, Menem le entregó la supervisión de las Fuerzas Armadas a ellos. Entonces, allí nos hicieron la vida imposible a los veteranos de guerra. Como el caso mío, no le llama la atención que en el año 91 a mí me hayan enloquecido con la persecución que me hicieron. Entonces, eso hace que... ¿Por qué? Porque acá es otro problema. Cuando se quería sacar el comando de la Quinta Brigada de Tucumán y el Regimiento 19 de Infantería de Tucumán, yo fui a un ejercicio en Córdoba. Y yo me manifesté totalmente en contra de lo que después se resolvió. ¿Qué se resolvió? Trasladó a Salta. Resulta que allí los tanques de Salta tendrían que estar en Tucumán. Porque ¿qué pasa? Que es lo que yo planteé y que es lo que lo molestó a Menem. Yo planteé el tema de que ¿qué pasa si yo entro por La Rioja? Si entro por La Rioja, los tanques cuando estén llegando a Tucumán, los que están en Salta, porque en la Puna no se los puede usar, entonces, ¿para qué tenerlo en Salta? Habría que tenerlo en Tucumán, que era el centro del ecumen. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entren por la Rioja, estén llegando a Tucumán los tanques, el ejército enemigo, que sería en esta hipótesis de conflicto el país trasandino, estaría rodeando Córdoba. Y no le quiero dar buenas ideas al enemigo. Eso es lo que iba a pasar. Entonces, como uno pensaba distinto, no, estaba mal, no le da la croqueta. Entonces, eso es que hay que saber, que este enemigo es un enemigo despiadado, es un enemigo conquistador y que busca fundamentalmente crearnos el complejo de inferioridad. Entonces, nuestros políticos han aceptado eso como un hecho, de que nosotros no hemos peleado, de que no estuvimos 4 veces a punto de ganar la guerra, y yo les quisiera recordar un artículo que salió en un diario de Inglaterra y de Francia, en 2 diarios, más diarios, del general Moore, 25 años después de la guerra, donde él dice 5 veces el tener miedo de que el general Menéndez no se rinda. Es más, sacó el término de rendición incondicional. ¿Por qué? Porque Sun Tzu, 500 años antes de Cristo, decía algo muy claro. Nunca apures a un enemigo acorralado, porque hasta las ratas luchan y pelean cuando están acorraladas. Entonces había que darles a un Sun Tzu una vía de escape que uno controle. ¿Y para dónde estaba la vía de escape ahí? No hay. Claro. Está mal. Ahí no había para dónde ir. O sea que había que resistir hasta el final, cualquiera sean las consecuencias. Eso se llama moral de combate. Entonces a nosotros siempre han intentado y nos intentan y nos inciden gravemente en la moral. Y la moral es la determinación, la convicción, ese espíritu, ese estado mental que nos lleva a resistir hasta el final, cualquiera sean las consecuencias. Entonces, para mí, rendirse era inaceptable. Claro. Esa destrucción de la moral es lo que se basa en los gobiernos en la desmalvinización. ¿Radica en eso la desmalvinización? Debiera ser esa definición que yo dije, la moral, la moral que es ese espíritu, ese estado mental, la determinación que nos lleva a resistir al final, cualquiera sean las consecuencias, esa convicción, eso se llama moral. Entonces ellos buscan minar esa moral, que nosotros no resistamos, porque ellos son superiores, o se consideran superiores, y no es así. Nosotros tenemos que resistir en todos los terrenos y en todas las condiciones. En el diplomático, en el comercial, en el que venga, y incluso el de las armas. Entonces yo decía, hace un tiempo, en uno de esos discursos, yo di un plan de 15 años para armarnos, no para ir a la guerra, sino para sentarlo a negociar, porque los ingleses jamás se van a sentar a negociar si que no ven un arma. Eso decía también el almirante Busser y varios otros. Si nosotros no tenemos una fuerza concreta apuntando hacia ellos, jamás se van a sentar a negociar. Y de hecho, no se sientan a negociar, porque en la vía diplomática ellos son expertos, alargadores de historia y que de alguna manera nunca
nunca van a negociar con un gobierno que no los desafíe. Es así. Por supuesto, ellos tienen en claro, hay que aprender del enemigo. Ellos tienen en claro qué es lo que quieren. Nosotros no tenemos en claro. Es decir, nosotros, estoy hablando de los que nos dirigen. Los que nos dirigen como gobierno. Los que nos dirigen no tienen en claro, porque lo único que tienen en claro los que nos dirigen hasta ahora, y lo demuestran todos los días, es que toman cargos públicos no con vocación de servicio, sino con la vocación de llenarse los bolsillos y segundo, de salir impune de eso. Por eso yo me decía que yo me conformaría con que el gobierno actual, el gobierno que tenemos actual, llegue a fin, llegue a terminar su periodo, y que además de eso los meta presos a todos estos delincuentes corruptos que nos han destrozado a las Fuerzas Armadas, han destrozado nuestro espíritu. El pueblo, si uno recuerda, el pueblo clama por el servicio militar, que podría haber tenido sus defectos, yo no digo que no, porque todo lo humano es perfectible, pero que el servicio militar es un derecho antes que un deber, después se transforma en deber. ¿Cuándo comenzó esto? Comenzó con el general Mario en el siglo I a.C., en Roma, donde el soldado únicamente podía ser integrado a las legiones, el ciudadano romano solo podía ser soldado si era propietario. Entonces, como los propietarios se estaban acabando y los bárbaros estaban invadiendo, ¿qué hizo el general Mario? Reformó eso. Y a partir de ese momento, todos los ciudadanos, sean propietarios o no, tenían derecho a defender la patria. Y construyeron semejante imperio y nos dieron el ejemplo hasta el día de hoy. Primero que nada fue el imperio que más duró, 2206 años. Sin contar el Imperio Romano Germánico y sin contar que todas las repúblicas hasta el día de hoy, incluida la norteamericana o incluida la monarquía inglesa, que es constitucional, y todas las otras monarquías que andan dando vuelta por ahí, que son constitucionales, son repúblicas. Han aprendido de los romanos, de ellos se aprendió. Ahora acá me trastocan, le dicen democracia a lo que es república. Yo les recuerdo que le dicen nuestra constitución, que la escribió mi tatarabuelo Salustiano Zavalía, y no Alberdi, como nos dicen a nosotros. Siempre están tergiversando las cosas. El que le escribió fue el doctor Salustiano Zavalía, gobernador de Tucumán y de Santiago del Estero, constituyente de Santa Fe, y que ahí es donde se casó con la hija de López, que me hace a mí descendiente de él. Claro. Entonces, fíjense, ¿qué dice ahí? Adopta para su gobierno la forma republicana, representativa y federal. ¿Qué me vienen a hablar de democracia? La democracia es una forma de elección, pero la república es lo que importa y es lo que nos falta, porque la forma de elecciones la tenemos, vemos todos los fraudes que se cometen, vemos todo cómo engañan al pueblo. ¿Sabe cómo se llama la compra de votos? Eso no lo inventaron ahora, eso lo inventaron los romanos, se llama ámbito en latín, que significa compra de votos, clientelismo. Bueno, Mayor, por ahí me fui del tema, disculpe. No, porque forma parte de una línea de pensamiento. Es decir, este programa tenía por espíritu remover algo que en realidad era mucho más importante, esta temática, porque es la actual, la que vivimos hoy, y que uno tiene que vivir de los hechos que nos trajeron a esto, para poder proyectarnos hacia un futuro. Si no conocemos la realidad nacional y no entendemos de dónde proviene, muy difícilmente podamos ser soberanos hacia un futuro. Usted bien decía que los ingleses nos conocen muy bien. De alguna manera saben nuestra alta moral, nuestro alto espíritu. Saben que cuando el argentino se involucra en un hecho es inquebrantable. Sin embargo, entendieron muy claramente que había que ir sobre la moral, del espíritu de combate, que bien lo dijo Jeremy Moore en su libro No Picnic y tantos otros que han publicado, sí. El hecho de la guerra. Todo el mundo ha reconocido la alta virtud de los soldados argentinos, sean conscriptos
suboficiales u oficiales, sean de ejército, marina o fuerza aérea. Por lo tanto, el propio enemigo lo reconoce en el campo de batalla, que no lo reconocen los políticos, porque nunca estuvieron en un campo de batalla, ni entienden el campo de batalla porque no entienden del honor, supongo. Sin embargo, los ingleses tienen tendencia a reconocer más las actitudes militares de los argentinos, combatientes, que en la política normal o en el desarrollo de la guerra. Juegan a dos puntas. Quiero que usted me certifique si es así. Por un lado, reconocer la valentía del combate, por el otro, socavar la moral del pueblo dominado. Ellos emplean una política muy lógica, no se dejan llevar por improvisaciones, sus planes son de largo plazo. Dentro de sus planes de largo plazo, ellos saben que si el enemigo, yo lo digo que no sirve para nada, realmente, ¿para qué monté una operación más grande? Llevé la flota, la Task Force, la flota más grande de la guerra de Corea. Y algunos dicen que de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si en la guerra de Corea no fue moco de pavo como muchos creen. En la guerra de Corea murieron 9 millones de personas. Mucha gente, sí. Entonces, y esa flota se vino y la tuvo que apoyar nada más ni nada menos que Estados Unidos, la primera potencia mundial. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo nos miran, por ejemplo, nuestros compañeros y amigos, y cómo decir, yo le diría conciudadanos, porque tenemos que construir la América Grande, tenemos que reconstruir las Provincias Unidas de Sudamérica, como afirmaba el general Belgrano, o en nuestro mismo Congreso de Tucumán del 9 de julio, que acabamos de festejar el bicentenario el año pasado. Una de las cosas principales es recordar que ellos dijeron, declarar la independencia del poder colonial español y de toda otra dominación extranjera. Ese fue el mandato, y esa dominación extranjera entró ya en el Congreso, porque ya estaba de antes, porque el error fue tratarlos tan bien a los ingleses, piratas, y considerarlos caballeros, señores, y acá a los que se habían rendido, los oficiales, le permitieron casarse con las mejores familias, con las mujeres hijas nuestras, de las familias más pudientes, más dominantes. A eso se le llama mejores, no que sean mejores, pero se les permitió ocupar las familias de mayor dominio, digamos, o de mayor representatividad, de mayor poder económico de nuestro país. Y así comenzó la dominación de ellos. Incluso participaron, por ejemplo, en cómo se pudo permitir algo que muy pocas veces se recuerda, que es el fusilamiento de Liniers, del patriarca, padre de la patria para mí, de Liniers. Nosotros tuvimos varios padres, entre los cuales de virrey yo reconozco por lo menos dos, Ceballos y Liniers. El virrey Liniers fue fusilado, le decían el Reconquistador, conde de Buenos Aires. Él fue fusilado por 40 mercenarios ingleses que habían quedado de la Segunda Guerra Mundial y que se habían conchavado en el ejército auxiliador del Alto Perú. Entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque se negaron los oficiales, los suboficiales y los soldados a tirar contra el Reconquistador. Entonces fue fusilado en el nombre de Fernando VII. Y él dijo, muero por Fernando VII. Eso es una cuestión muy a tener en cuenta y nos pinta lo que el imperio ya empezaba a lograr. ¿Cómo es que el conquistador moría en el nombre de Fernando VII y por otro lado la Junta lo mataba y lo fusilaba en el nombre de Fernando VII? Qué contradicción, ¿no? Y esa contradicción es una enorme debilidad que se fue plasmando a lo largo y a lo ancho de nuestro querido y amado país. Y eso es lo que hay que luchar. Por eso el Papa Francisco nos enseñaba que la unidad está por encima de los conflictos, que la unidad está por encima de las partes. Y San Agustín nos enseña que la unidad es esencial. La libertad debe contribuir a la unidad
Y la libertad debe contribuir al amor, y el amor por sobre todas las cosas. Es cuánta verdad en eso, Mayor. Sin duda, la unidad entre los hermanos, al menos iberoamericanos, que son los que ostentamos la misma lengua, la misma religión, las mismas características, ¿no es cierto? Y que estamos avasallados por otro mundo, ¿no? Ajeno al cristianismo. Nos vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida con el Mayor Jorge Manuel Vicente Pose. Ya volvemos. El 15 de diciembre del 76, Montoneros detonó una bomba de alto poder en dependencia del Ministerio de Defensa. Causó 15 muertos entre civiles y militares. Mi padre falleció el 27 de diciembre producto de las gravísimas quemaduras recibidas. Nuestros muertos se siguen ocultando para sostener la mentira del relato y el curro en los derechos humanos. Dar de visibilidad a las víctimas causadas por el terrorismo en Argentina contribuye al futuro de paz y concordia. Acércate, te vamos a ayudar. Bueno, volvemos a Contracara con la entrevista al Mayor Vizoso Pose, uno de los mayores condecorados en la Guerra de Malvinas. Antes de ir con él, queremos anunciar que el Mayor Vizoso Pose va a dar una conferencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se llama Encuentro Malvinero, organizado por la Juventud del Proyecto Segunda República en San Miguel de Tucumán. Esto es el 17 de junio a las 19 horas en Deán Funes 424, a la altura de San Juan 4200. Así que esperamos a todos que puedan asistir. Mayor, su experiencia en combate, que obviamente usted lo ha escrito en Resurrección y Encuentro con la Eternidad, marcó características muy puntuales porque está bien desarrollado en el momento del combate, que usted es herido, que cae Mario Cisneros, el sargento Cisneros. Solo le pido que me relate esa parte. Que les relate cuando fui herido en la guerra. Exacto. Ah, bueno, sí. Ustedes saben que yo soy, y esto lo digo porque por ahí me molestan ciertas cosas que se realizan ahora, de revisionismo y de cosas que no corresponden que se hagan. 35 años después hubo algunos que el kirchnerismo condecoró, ¿no? Claro. Y a mí eso me molesta en sobremanera, porque creo que si bien los errores pueden corregirse, yo sé que eso no fue hecho de forma adecuada ni correcta. Uh-huh. Por eso voy a decir algo que tengo que decirlo. Yo de lo que tiene en la cruz, yo fui el único que fue condecorado con la cruz por varias acciones heroicas. Uh-huh. Y como nosotros, no es como los norteamericanos, como otros países que tienen más experiencia, no condecoran, digamos, si yo estuviera en Estados Unidos tendría 3, 4 corazón púrpura. Seguro. En cambio en Argentina da uno solo por todo. Claro. Y eso es malo, ¿no? Y se presta a estas cosas. Y la otra, que también quiero decir, que fui el único por espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio es aquel que nos hace falta a nosotros los argentinos. ¿Qué significa eso? Yo tengo que estar dispuesto a sacrificar
todo por mi patria, por mi familia, por mi Dios. Ese es el espíritu de sacrificio. En eso yo me he imbuido, en esa enseñanza, porque a mí el Señor Jesús me enseñó que hay que dar el ejemplo. Había que dar el ejemplo. Y eso es lo que uno debe tratar de hacer en todos los órdenes. Dar el ejemplo. Ser coherente, no ser hipócrita. No, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. No, todo lo contrario. Hagan ustedes lo que me vieran hacer a mí. Eso es lo que nos enseñaba el general Gedeón, el brillante general del Antiguo Testamento. Entonces, habiendo sabido estas cosas, es que yo tengo que advertirles a ustedes que ya en esa altura del partido, yo tenía siempre pensado qué hacer si el enemigo nos rodeaba, si el enemigo nos raleaba, nos sometía a una situación de rendición, digamos. Entonces, Napoleón Bonaparte nos enseña de que no debe permitirse a los oficiales rendirse, sino después de haber agotado todos los medios, porque no es prudente hacerlo, porque la prudencia es la virtud del general. Entonces, no es prudente que uno se rinda antes. ¿Por qué es eso? Porque en la guerra surgen imponderables, surgen cosas que no están previstas, claro, que pueden cambiar la situación de forma total. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos aguantado 6 días en Puerto Argentino, hubiéramos ganado la guerra. Entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos llevado de entrada, al comienzo, prepararnos para lo peor, que es lo que todos los oficiales de Estado Mayor sabemos, si viene mejor, mejor, pero siempre prepararse para lo peor. Había que llevar muchos más cañones, por ejemplo, para que la gente entienda lo que uno dice, porque por ahí uno habla un negocio técnico y por ahí no se entiende. Entonces, por ejemplo, nosotros fabricábamos los cañones 155, los Osman. Sí. Si nosotros fabricábamos los cañones, ¿por qué no hicimos una reorganización para el combate? En lugar de llevar los cañones Otto-Melara de 10 kilómetros de alcance, llevar los Osman que tenían 30 kilómetros de alcance, que llevaron 2, y con esos 2 lo mantuvo a raya a la flota y a la artillería enemiga. Hasta que no sé qué pasó, porque el último que llegó cuando yo me subían al avión, en el último avión, el día 13 de junio. Entonces ese no fue usado, así que no se puede considerar. Pero debieron ir las brigadas ya con esa organización para el combate, con una organización distinta, conforme al enemigo que voy a enfrentar. Y eso todos los generales lo sabían. ¿Cómo es posible que se lo nombre únicamente al general Menéndez como el que se rindió? Y yo digo, ¿quién era? Que Menéndez era el intendente de Puerto Argentino. ¿Quién era el responsable? Ahí era de las fuerzas terrestres del Teatro de Operaciones, el general Joffre. ¿Y a dónde está el almirante? Que nadie lo nombra, al que era comandante del Teatro de Operaciones, al almirante Lombardo. Ese es el responsable. ¿Quién lo nombra? Nadie lo nombra. Lo nombra a Menéndez. Y eso no es así. Eso es injusto. Absolutamente injusto. Entonces, así es como van tergiversando las cosas. Así que fíjense ustedes que yo, a esa situación, recordé 3 cosas fundamentales en mi vida. Los principios de la guerra de Napoleón Bonaparte, el de la permanente ofensiva, el de la permanente actividad, y de la firme resolución de morir con gloria. ¿Qué dice? Cuando nosotros juramos la bandera, que yo juré acá en Tucumán, de suerte, en Atlético, Tucumán, juré la bandera y dije, cuando me preguntaron, ¿juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta partir de la vida? Yo dije, sí, juro. Y cuando uno dice sí, juro, no es como los inútiles de ahora que juran hasta por Néstor Kirchner. La palabra de juro viene del latín y significa pongo a Dios por testigo. ¿Verdad? Eso significa juro. Jurar por Dios es una redundancia.
El juramento verdadero, es decir, juro, cuando yo digo juro, digo pongo a Dios por testigo. Y el otro punto, que para mí siempre fue, nuestro himno nacional es una canción guerrera, que fue hecha justamente para la guerra. Entonces cuando nosotros decimos, o juremos con gloria morir, estamos diciendo que vamos a morir con gloria. Y morir con gloria significa que voy a luchar hasta el final, cualquiera sean las consecuencias, para lograr, para mí, cualquiera sean las consecuencias, o sea, pierda la vida, quede tullido, quede muerto en el combate, o herido, como sea. Pero yo, hasta donde me den la fuerza, tengo que luchar. Eso significa morir con gloria. Y nuestro himno lo decía, Napoleón lo decía, nuestro himno lo decía, y juramos a la bandera. Si no, cambiemos las cosas. Digamos, no seamos hipócritas. Digamos, no, el juramento no vale. Bueno, no vale. Claro. Pero la palabra esa significa, juro, pongo a Dios por testigo. Y antes del cristianismo, significa poner a los dioses por testigo. Entonces, yo me encontraba en esa situación y montamos una emboscada en el Monte Kent. Entonces, el sargento Cisnero, yo no lo conocía, ahí lo conocí por primera vez porque tuvimos una reorganización en la compañía de comando, que ya de 50 pasamos a tener 18, por ahí más o menos, si mal no me recuerdo, y a los cuales se nos agregaron 4 de la Gendarmería Nacional, entre ellos el sargento ayudante Acosta, que murió. Entonces, montamos esa emboscada, una emboscada llamada lineal, y esperamos, porque nosotros el día anterior, o no me acuerdo bien si el día anterior o 2 días anteriores, más o menos cercanos, habíamos puesto en fuga a los paracaidistas en el monte Wall. Entonces nosotros montamos emboscada para ver si los volvíamos a agarrar, porque sabíamos que patrullaba por ahí el SAS. Ahora dicen que no fue el SAS. Bueno, yo todas esas tergiversaciones no me las creo. Yo creo lo que yo he visto, lo que yo he sido testigo y he presenciado. Puedo equivocarme por lo que sea, pero yo sé que la verdad es la conformidad del entendimiento y las palabras con las cosas. Porque ahora muchos dicen, tu verdad, mi verdad, la verdad del otro. No existe eso. La verdad es una sola. O son versiones, o sea, opiniones. Muchos no saben cuando dicen opinar. La opinión es vertir una verdad sobre un conocimiento previo. O sea, que cuando opina alguien que no tiene el conocimiento previo, no está opinando, está diciendo cualquier cosa. Claro, bueno, y por eso, todas estas cosas que yo les voy diciendo, les te voy transmitiendo, estas cosas yo las he visto que les pasa a nuestro país. Entonces opina Maradona, por ejemplo, que es una persona que jugó muy bien al fútbol, qué sé yo, pero es la antítesis de lo que una opinión de una persona que es responsable. Es un irresponsable cuando opina. Sin embargo, tiene la prensa, tiene esto, porque hay un poder que está ahí. Hay un poder que apoya eso, que apoya que tengamos ese falso ídolo. Por yo nombré uno por nombrar. Pero hay muchísimos. Mayor, cuando usted tuvo en riesgo su vida, como fue, cuando combatió hasta el final, como fue, todo el relato que inclusive se puede encontrar claramente en internet para no hacerlo contar de vuelta, y usted de repente escucha, usted ha incorporado, ha encarnado el término de juremos con gloria a morir en situaciones en las cuales usted se ha comprometido con la bandera, con la patria, con la tierra, y aparte proveniendo de una familia tradicional. Cuando usted ve a los funcionarios públicos que tienen que negociar algo, hacer algo, y los ve cantar el himno, ¿qué impresión le hace? ¿Cómo? Cuando ve funcionarios públicos que salen a negociar, a comprar, a hacer, a recibir, en fin, un funcionario público, gobernador, presidente, ministro, secretarios, que tienen el poder de hacernos la vida más honrada a los argentinos o más desagradable o
traidora o cipaya. Cuando usted ve una situación por el estilo, ¿qué reacción tiene usted cuando los escucha cantar el himno y dicen, os juremos con gloria a morir? Bueno, me enferman, porque imagínense que eso es lo que yo pensaba. Por ahí pueden considerar que yo soy una persona extremista, y yo no soy extremista, para nada. Yo digo las cosas como son, así debían ser y así son las cosas. Porque cuando uno se va a la guerra y no piensa en la victoria y no piensa en dejar todo, ¿para qué va a la guerra? Claro. Es decir, la preparación de un soldado, la preparación de un hombre, de un ciudadano, es cumplir la vocación de servicio. Claro. Y eso implica espíritu de sacrificio, que creo que yo puedo decirle, porque yo he sido condecorado también por espíritu de sacrificio, no tan solo por varias acciones heroicas de valor, sino por espíritu de sacrificio. Y el espíritu de sacrificio es lo que yo le quiero decir a este pueblo nuestro. Si uno no se esfuerza, si no trabaja, si no lucha, si no estudia, no vamos a lograr lo que nosotros queremos lograr para nosotros, para nuestro pueblo, que sea una grande y gloriosa nación, como dice nuestro himno. Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Por Dios, hay que leer lo que dijeron nuestros padres. Y bueno, y patria no nos olvidemos, ahora se olvidan hasta la definición, y patria significa la tierra de nuestros padres. ¿Por qué? Porque los romanos quemaban los cadáveres, juntaban la ceniza y las tiraban al viento de la tierra de ellos. Claro. Ese es el sentido que tiene, que hay una continuidad. Nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, no ya en nosotros tan solo, sino pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, qué país les dejamos. Bueno, y volviendo al tema de la emboscada, entran alrededor de 40 hombres, en esto los ingleses lo callan, no aparece en ningún lado, pero a mí no me importa, yo sé lo que he visto, yo estuve ahí. Entonces, entraron alrededor de 40 de la especie del Service, los 10, había una punta de infantería de 10 y el resto venía más atrás, como corresponde. Entonces, esos se ve que nos vieron, que tenían visores nocturnos más potentes que los nuestros. Por ejemplo, los que nosotros teníamos, los comandos, los dejaban ciego a uno. Entonces uno tenía que usar un solo ojo, porque el ojo tarda alrededor de 30 minutos en recuperarse del encandilamiento. Claro. Y el visor nuestro, en ese momento, era un encandilamiento. Si uno usaba para los dos ojos, quedaba ciego. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba mirando hacia el lado, estábamos sobre el lado izquierdo, en el grupo apoyo de la emboscada, el sargento Cisnero, que había estado anteriormente preparando la ametralladora conmigo, porque la ametralladora me correspondía a mí, que yo era el apuntador, porque yo era el más antiguo, que yo era teniente primero en ese momento. El sargento agarró y me dijo, mi teniente primero, yo ya la vengo llevando a la ametralladora, ya he combatido con ella, ya la conozco, ¿por qué no me deja seguir a mí con la ametralladora? Bueno, y él era catamarqueño, empezamos a hablar de Catamarca, yo me crié varios años en Catamarca también, y en Tucumán. Entonces empezamos a hablar del tema y él me dice, mire, mi teniente primero, si usted me deja la ametralladora, usted nunca se va a olvidar de mí. Mire esa profecía. Usted nunca se va a olvidar de mí. Bueno, y a mí ya le dije, bueno, sí lo mismo, toma la ametralladora, y bueno. Y después fuimos al lugar de emboscada, y allí yo me acuerdo que le convidé un pedazo de chocolate que yo tenía, cosa que es un gran desprendimiento en ese momento. Que la guerra se va a sufrir, no se va a disfrutar, no se va de picnic, como bien dijeron los ingleses, no un picnic. Entonces, le convidé un pedacito de chocolate y había luna llena, estaba una calma así, y de golpe yo miraba hacia la izquierda, el enemigo entró por el lado derecho nuestro. Entonces dispararon ellos, se ve que los vieron a Cisneros, o vieron la ametralladora o no sé qué, y dispararon un cohete conocido como Lago 66, es un cohete que se tira del hombro, tipo bazooka, corto. Rambo utiliza este tipo de proyectil para los televidentes que ya han visto. Y entonces ese cohete le pega en el pecho al sargento Cisneros y lo mata.
y me hiere a mí en la cabeza y me levanta por el aire y yo caigo aturdido. Imagínense que me quedé sin olfato y sin gusto una semana. Entonces, caigo así y le digo, ¿qué pasa? Le digo, Cisneros, lo doy vuelta así, lo veo que estaba todo abierto el pecho. Veo la ametralladora destruida, había un pedazo de la culata, se veía porque había una llena, y veo un pedazo del resorte recuperador de cilindro de gases y nada más. Se ve que pegó en el cañón de la Mac. Por eso a mí no me mata o no llega o no sé qué, la carga hueca. Claro. Yo no tenía que morir en ese momento. Entonces me tira, lleva mala nunca muere, dice. Tenían que llevarme y me tira por los aires y caigo aturdido y no sé si perdí el conocimiento, yo creo que no, pero no sé. Entonces, pero de golpe yo sentí voces en inglés. Entonces, como yo ya lo había dado vuelta a Cisneros, dije, uy, ¿qué hago acá? Como yo ya me había propuesto no rendirme, por lo que les manifesté antes, claro, yo digo, ¿qué hago? Estaba desarmado. ¿Qué hago el muerto? Utilizo el viejo truco, pues Sun Tzu, a quien yo respeto mucho, el primer escritor del arte de la guerra, decía, la guerra es el arte del engaño. La máxima virtud es estar preparado para cualquier contingencia, que es lo que yo hago. Hago el muerto. Yo estaba preparado para esas cosas, había pensado qué iba a hacer. El mínimo de improvisación, que aprendí también del pensador militar Liederhard, pensador militar inglés. Claro. Porque hay que leer a todos. Lo leí de Ho Chi Minh hasta a todos lo leí. Mis compañeros en la escuela de guerra me decían Sun Tzu, porque yo lo cito mucho. Claro. Entonces, este hombre, yo agarré y me hice el muerto, teniendo en cuenta que la guerra es el arte del engaño. Claro. Entonces, me quedé ahí. Entonces, la espalda del sargento Cisneros me daba en la cara, todavía siento el calor de la sangre en mi nariz, la sangre gloriosa de mi querido camarada, que dio lo máximo que se puede dar por amor, que es la vida, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, me quedé ahí, quietito. Entonces vino con los ojos abiertos. Entonces, porque lo vi al sargento Cisneros con los ojos abiertos. Entonces, ingresaron, eran entre 8 y 10. Y se pegaron contra una pared de roca que estaba donde nosotros estábamos, parapetados. Entonces, uno de ellos lo remató al sargento Cisneros, pero ella estaba muerto. Y el otro, como se ve que no sabían cuál de los dos se había movido, el otro me remató a mí. Entonces me bajó un cargador. Entonces los tiros pegaban en la roca y como tiraban en automático, según creo yo, las rocas me daban en la cara, pero le levantó el fusil porque a mí un solo disparo me entra. Me traspasa la columna vertebral y me sale en el cuello. Entonces, como si eso fuera poco, me pegó una patada en el muslo, en la parte blanda, donde más duele, y me desparramé dando vuelta y me quedé mirándolo con los ojos abiertos, repito, porque los muertos quedan con los ojos abiertos. Claro. Ese es el recalco. Claro. Entonces me quedé mirándolo así y ellos, los nuestros, cuando ya el grueso de ellos que me quedado, los 30 que me quedó afuera, entran a la zona de muerte, los nuestros le empiezan a abrir el fuego con todo. Y ellos cometían varios errores. Por ejemplo, ellos, en lugar de seguir rompiendo la emboscada que ya la habían roto, bajaron a ayudar a los otros. Entonces yo ahí, cuando ya me habían vuelta, me habían pateado y todo lo demás, yo vi a donde estaba mi fusil tirado, que perdí con la explosión. Entonces tomo mi fusil y le bajo 2 cargadores. Cuando le bajo el segundo cargador, que le tiro a repetición, yo ahí, recién, cuando veo caer, y que no me responden el fuego, ya se ve que la carga de adrenalina mía bajó y me siento que me chorreaba sangre por el pecho, por la espalda y por la nuca.
Entonces yo le grito a Rico, mi mayor, apóyeme, pues estaba cerca, estaba cerquita ahí nomás. Entonces le grito, le digo, apóyeme que voy a hacer un cambio de posición. Entonces me dice, sí, adelante. Bueno, yo me mando el cambio de posición y me mando por medio del fuego. Porque claro, como les dije, yo estaba aturdido. Bueno, llego hasta donde estaba el Ranieri, el capitán Ranieri, que era médico comando. Entonces allí él tenía un fusil ahí, yo siempre lo cargaba porque hace años que no lo veo, de cazar elefantes, ¿no? Era un francotirador. Entonces me meto ahí y él me dice, mirá, me mete la mano, tiene un agujero grande, pero si has llegado hasta aquí estás bien. Seguí combatiendo, boludo, porque trajiste todo el fuego para acá, para aquí. O sea, cuando uno se mueve en la guerra, el movimiento de atrás es lo mismo que la caza. Cuando uno sale a cazar, lo que atrae es el movimiento de la presa. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces yo veía que había dos que me tenían loco de cómo me tiraba a la sombra de la roca. Estábamos en una roca pequeña de 60 a 80 centímetros de alto, no 80, no, 60, perdón, entre 50 y 60 quise decir, y 80 más o menos de ancho, no me acuerdo, eran más o menos las proporciones, porque ahí entrábamos mal el Ranieri y yo. Entonces, siempre alguno de los dos quedaba afuera. Entonces, abría fuego él, yo lo empujaba con mi cola, y si no me daba un culazo él y me empujaba para que yo tire. Bueno, y así está. Entonces, los ingleses me tiraban a la sombra de la roca, a la sombra, porque la luna llena estaba a mi derecha. Entonces, a mi izquierda se proyectaba la sombra. Cuando yo me percibí de eso, porque es lo que hay que hacer, agarré, improvisé, puse por encima de la roca mi brazo y apunté por debajo de mi brazo. Mi brazo lo saco para deformar mi cabeza, porque por la cabeza se distingue al hombre. Entonces, con ello, y le disparo bajo a uno, después bajo a otro, porque ellos cometían otro error, cometían numerosísimos errores, entre los cuales, por ejemplo, ellos tiraban toda munición trasante. Entonces la munición trasante uno la ve ir y la ve venir. Claro. Entonces es para conseguir la puntería. O sea, que yo tengo que tener el encargador, por ejemplo, de esa época, yo tenía que tener uno trasante y 4 no, o 5 no. Claro. Porque si no, se producía esto que yo digo, y yo le tiré a él de donde partían las balas, y ahí lo maté. Porque existe ese concepto que es verdadero, casi siempre es verdadero, pero a veces no resulta tan verdadero, que la mejor cubierta es el fuego. Claro. Entonces el tipo capaz que pensaba que lo mejor para él, o para los dos, digamos, era protegerse por el fuego, y bueno, y yo saqué y asomé, jugué mi brazo y los maté. Bueno, entonces, bueno, se produce el fuego de artillería nuestro sobre ellos, la artillería de ellos sobre nosotros. Sí, se armó la guerra y ahí nadie daba cuartel porque todos eran valientes, eran fuerzas de élite. Pocas veces se encuentra en la historia combate de dos fuerzas de élite, porque las fuerzas de élite van contra un puesto de comando, contra una cuestión logística, hacen un golpe de mano, pero nunca busca enfrentar a los mejores contra los mejores. Eso no debe pasar. Bueno, acá pasó. Y después de 1 hora y media, ellos se replegaron. Yo sé por el coronel Señelín que cuando él estuvo prisionero me contó que lo fueron a buscar, porque yo los había denunciado en la Convención de Ginebra por por matar heridos. Claro. Y después vimos al general democrático Balsa, que dice que no hubo violación de la Convención de Ginebra, y Balsa lo sabe perfectamente, porque yo se lo dije en el colegio militar, se lo dije en montones de lugares, incluso debe haber en esa época canales de televisión, donde yo salía, en esa época yo salía en todo lado, ahora no me sacan ni los muertos. Usted pero ahora piensa bien. Porque las cosas que yo digo, sé que molestan, pero yo no le temo a nada. Con la verdad, como decía, la verdad nos hace libres, dice nuestro Señor Jesucristo, o decía el general Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Claro. Entonces, yo siempre voy con la verdad, dentro de lo que puedo y de lo que es mi conocimiento. Entonces, acá en este caso, después tuvimos que replegarnos, yo no acepté ayuda.
pero en otras oportunidades tampoco acepté ayuda. Claro. Por eso mi espíritu de sacrificio, que fui, que no, para no demorar el repliegue nuestro, cuando estaban batiendo, yo dije, yo voy a aguantar hasta donde pueda, y aguanté hasta llegar a Puerto Argentino, después de 8 o 9 horas, más no me acuerdo, perdí la noción del tiempo también, por ahí habrá alguno que sepa más ajustado el tema, pero yo, para mí fue un tiempo largo, llegué y me vi reflejado en el puerto, en la puerta del hospital, que era de vidrio, y parecía que me había agarrado Drácula, estaba blanco. Claro, Entonces le dije a Daniel, parece que me voy a desmayar, y me desmayé, y nunca me había desmayado, pero ahí me desmayé, bueno, y cuando me recuperé, me estaban sacando la ropa para recuperar el conocimiento, para operarme, el médico, el primer teniente de la Fuerza Aérea, saca así el proyectil con la mano y dice, miren, milagro, el rosario lo salvó. Y bueno, y tenía el rosario en el cuello, y ese rosario me salvó, y bueno, y después me estaba dando la mano el padre Astolfo, Natalio Astolfo, un italiano, que es veterano de guerra conmigo, que fuimos de los pocos, fuimos 3 del regimiento de Cobunco Centro, pero yo fui el último que fue, con Martínez, un sargento primero armero. Bueno, pero la cuestión era que yo quería comentarles algo, un comentario al respecto. Yo en el año 81, sin saber que había guerra, hice el curso de comando, y ya era una de las pocas oportunidades que me quedaba, pues nunca había logrado permiso para hacerlo, siempre tenía tareas, y bueno, logré que el teniente coronel Pedrazzini me diera permiso y hacer el curso de comando. Y yo me entrenaba, subía 3 horas al Cerro Negro y bajaba en 1 hora. Y en el Cerro Negro, que queda detrás del Regimiento de Infantería de Montaña 10, Teniente General Racero, yo allí había una imagen de Inmaculada de Lourdes. Y yo allí le pedí a la Virgen María, a la Inmaculada, que me diera la condecoración al valor en combate y la medalla de herido en combate. Perdón, y una herida en el hombro, para que yo supiera que era ella la que me daba. Y así es que hoy en día tengo, no tan solo las que mencionado usted, sino que tengo otras condecoraciones, más, tengo premios y qué sé yo, pero no viene al caso. Acá lo que quiero resaltar es que todo lo que tengo yo me lo dio la mamita, como yo le digo, la madre de todos nosotros. Entonces, todo me lo dio ella, yo no tengo ningún mérito. Mayor, usted, bueno, sin duda, todos los que creemos tenemos fe que siempre es la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de la Virgen, que nos da esa oportunidad. Usted le permitió la vida varias veces, porque pudo haber estado con la metralla que tenía Cisneros, como cuando lo remataron en el piso, como muchas otras circunstancias. Quiere decir que usted tenía que vivir para dar testimonio, ¿no? Contar su experiencia, pero dar testimonio, y seguramente su voz, su experiencia, su conocimiento se ha escuchado. Y claro, porque ¿por qué yo pedí eso a la Virgen? Pedí eso porque yo fui 3 veces propuesto para ser condecorado en la guerra contra la subversión en el Monte Tucumano. Y no me condecoraron, y yo pensaba que merecía más que otros, porque conocía los hechos de otros. claro. Entonces era una frustración que yo tenía, pero nunca manifesté eso a nadie, ¿no? Porque si no, uno puede pecar de soberbia. Entonces, pero era una frustración que yo tenía, y sin saber que iba a haber guerra en el año 81. Yo le pedí eso a la Virgencita, y bueno, y tuve no tan solo todas las cosas, sino que tuve la cruz, que yo no sabía que existía. Yo quería la medalla, me dio mucho más, me dio mucho más medalla, y me dio tantas cosas que bueno, yo lo menos que puedo hacer es decir que es lo que yo le agradezco a esta gran señora, Madre nuestra y Madre de Dios. Mayor, una pregunta. Cuando usted ve que hoy en día todavía encarcelan a militares por temas de la década del 70, Sí. ¿qué piensa? Yo pienso, lo he pensado muchas veces,
Yo pienso que, primero que nada, yo no, hay que aclarar algo que está muy tergiversado. Yo cuando entré al Colegio Militar de la Nación, precisamente Videla era el director, Viola el subdirector y Viñone el jefe del cuerpo cadete. Así que probablemente ellos ya estaban ensamblándose para hacer algo. Pero yo, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir lo siguiente: yo soy de la Nación. Yo entré no por ellos, ni por ninguno de ellos. Todo lo contrario, yo entré al ejército, como creo que todos, por la gran mayoría, inmensa mayoría que ingresa al ejército, por amor a la patria, por amor al servicio, por amor a Dios, por amor a la familia, por nuestras tradiciones. No entramos ahí para hacer que nos tengan como renunciar a, por ejemplo, nosotros renunciamos a nuestros derechos políticos, nosotros renunciamos a nuestro derecho a participar en la sociedad política. No podemos participar los militares, tenemos que siempre obedecer, pero yo nunca me olvido que en la Academia de Infantería de España había un título que decía: la suprema hazaña es saber obedecer. Y si uno se va al Génesis, ¿cuál es el problema que tienen los humanos? ¿Cuál es la prueba? La obediencia. Entonces la obediencia santifica. Por eso los curas votan por la obediencia, la pobreza, la castidad. ¿Por qué votan por eso? Porque es lo que nosotros tenemos que saber, y especialmente los militares. La obediencia es fundamental para la disciplina, y eso lo aprendimos de los romanos. Los romanos, el padre, cuando, no sé si se acuerdan, no me acuerdo bien en qué ocasión fue, pero había un general romano, creo que fue contra la guerra de Alba, pero no me acuerdo bien. Entonces el hijo agarra y tiene una iniciativa que el padre le había prohibido expresamente, y sin embargo se tienta y la lleva a cabo, y el padre lo manda a ahorcar al hijo. Porque es la disciplina. Entonces la disciplina es sagrada para el militar. Entonces, acá, en el caso de esta guerra, fíjense ustedes, ahora lo que está pasando. El Estado de la Gran Bretaña quiere modificar la cuestión de los derechos humanos, porque con el terrorismo no se puede, ¿o no? Estados Unidos lo mismo, y así todos los estados. De nuevo estamos volviendo al tema, sí, los derechos humanos. Yo creo que los derechos humanos son sagrados, pero también creo que el bien común es también sagrado. Y cuando uno defiende el bien común contra una agresión, como fue esa agresión, fue una agresión terrorista, fue una agresión contra toda nuestra ideología, fue contra nuestra, no ideología, no quise decir ideología. Formas y costumbres, claro. Valores. Valores. Por eso se llamó subversión. Buscaron subvertir, cambiar nuestros valores, nuestra forma de ser, nuestro pensamiento occidental y cristiano, contra e imponernos ideologías de Oriente, que donde triunfaron fue en Oriente, pero también fueron occidentales, porque en realidad, si vamos a hablar, esa ideología partió de Alemania. Entonces, bueno, la cuestión más importante es saber que el que se excedió, que el que hizo cosas que no debía hacer y se excedió, debe ser responsable, porque la obediencia ciega no existe. La obediencia es en bien del servicio y en cumplimiento de los reglamentos y leyes militares. Entonces, yo no puedo agarrar a un soldado, a un inferior, o a un suboficial inferior, o a un oficial inferior, y decir, subite al techo y tirate de cabeza. Es una orden, pero no es una orden de servicio. ¿Qué me va a decir? ¿Que estás loco? Sí le puedo decir, ataca, aunque esté arreciando el fuego enemigo. Entonces, siempre, eso es lo que hay que saber diferenciar. Entonces,
quienes impusieron esta cuestión de invadir, de luchar contra un gobierno democrático votado por el pueblo, y creo que es uno de los más votados, como fue el general Perón en ese momento, con su esposa, yo creo que fue terrible. Y bueno, ¿y qué pasa? Recién ahora muchos descubren que hay un decreto del general Perón que ordena liquidarlo a todo. ¿Y cómo se enteran ahora? Yo ese decreto lo tengo desde hace años, y hace años que yo digo que yo le escuché con mis ojos en Santa Lucía, en Tucumán, en la zona de operaciones, decir a la señora presidenta en su momento, María Estela de Perón, Martínez de Perón, decirnos a nosotros, deberán entender por aniquilar, matarlos a todos. Y eso le dijeron. Y volvimos a preguntar, porque para nosotros los militares, aniquilar no es matarlos a todos. Le dijo, me acuerdo, que después fue el general Flores, que era mi jefe del regimiento, y le dijo, señora, pues nosotros los militares, aniquilar significa que no puedan combatir o seguir el accionar, digamos, como una organización. Es decir, supongamos, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en Monte Casero. En Monte Casero, el regimiento era de Monte Casero, el regimiento 4 en Malvinas. El regimiento 4 se encontraba la compañía B sobre el Cerro Monte Harrier, donde estaba el teniente primero Arroyo, donde estaba un cabo y había 90 soldados. Eso ya no es una compañía de infantería, eso ya está aniquilado. ¿Me comprenden? Claro. Me explico bien, porque por ahí generalmente uno no se sabe explicar, pero en el caso que para mí es un ejemplo claro. Había 90 hombres, 92 hombres, perdón, pero los 92 hombres no eran una organización militar, o sea, estaban fuera. No tenía los cuadros, no tenía la organización que hay que tener. Porque, por ejemplo, una crítica que yo le hago, por ejemplo, al gobierno nacional. Yo que soy un experto en la organización, sé que un hombre no puede controlar a más de 10, entonces uno no puede tener 20 ministros. Eso se cae de Maduro, no va a funcionar, y acuérdense lo que yo le digo, ya hace tiempo lo vengo diciendo. Ahora ya empezaron a decir que va a achicar su gabinete, pero claro que va a achicar su gabinete, porque nadie puede conducir así. Son como máximo 10, lo ideal son 6 o 7. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, un regimiento tiene 5 compañías, una brigada tiene 5 regimientos, un cuerpo de ejército tiene 2 o 3 brigadas, un ejército tiene 3, 4, 5 cuerpos de ejército, un grupo de ejércitos tiene 2 o 3 ejércitos. Es así. No hay nada que inventar, ya fue todo inventado. Sin duda. Mayor, muchísimas gracias. La verdad es que se nos pasó el tiempo. Me gustaría que haga la última reflexión para el público que nos ve, que es no solo argentino, sino iberoamericano. ¿Qué mensaje le daría frente a toda esta globalización, frente a los enemigos históricos y todo esto que de alguna manera nosotros ya tenemos experiencia en la guerra y muchos otros no? Entonces, ¿qué mensaje le daría? Yo le daría el mensaje, más que un mensaje, el saludo. El saludo de los comandos, en el que yo creo tanto, en el que sí me siento muy feliz de haber participado en él. No digo orgullo porque el orgullo a veces es malo, pero me sentí integrado totalmente. Es la confianza en el abandono en el otro, es el orden perfecto, el orden que nos lleva a la paz que nos lleva a la armonía a la confianza al abandono en el otro. Entonces, cuando se produce el abandono en el otro, viene la productividad, viene la serenidad y por último cosechamos la alegría. Esas 5 o 6 palabras hay que saberlas ensamblar en el pensamiento y van a ver que una es consecuencia de la otra. Si no tenemos orden, no vamos a lograr jamás tener paz. Si no tenemos paz, jamás vamos a tener armonía. Y sin armonía no hay confianza, no hay abandono del otro y mucho menos productividad, serenidad y alegría. Y por último, los quiero saludar con el saludo de los comandos: Dios y patria o muerte.
Mayor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Contracara aquí por TLV1 y estoy seguro que vamos a volver a tener un encuentro. Sé que A ustedes nos quedamos con muchas cosas en el tintero, pero bueno, es tan amplio esto y no yo soy un tipo que me gusta cuando veo que soy bien recibido. Hasta ahora no me puedo quejar, siempre he sido tratado, incluso, por ejemplo, he cerrado congresos donde había mucha gente de izquierda, pero la gente de izquierda, cuando uno la hace razonar y tiene los argumentos, cambian, les puedo asegurar. Entonces, por eso no tenemos que permitir que nos sigan dividiendo con ese anacronismo de derecha e izquierda, sino pensar en que todos podemos contribuir a la unión, contribuir al amor, contribuir a la libertad, porque la libertad solo se logra si uno le permite al otro ser, como él puede ser, pero la libertad siempre exige responsabilidad. A mayor libertad, mayor responsabilidad. Y eso, por ejemplo, los militares lo entendemos. Un general, por ejemplo, un comandante de cuerpo, recibe directiva. Un comandante de brigada para abajo, o sea, los jefes de regimiento, los jefes de compañía, de sección, de grupo, reciben orden de operaciones. Y no es lo mismo una directiva que una orden de operaciones. La orden se cumple. La directiva no, da amplia libertad de acción. ¿Comprende? Mayor, muchísimas gracias. Quiero anunciar a todos los que nos ven, por lo menos que el Mayor va a dar una conferencia patrocinada por la Juventud del Proyecto Segunda República en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Creo que tenemos un cartel aquí, Encuentro Malvinero. La dirección, si no me equivoco, es en Dianfunes 424, a la altura de San Juan 4200. Está patrocinado ahí. Y el Mayor va a dar una conferencia el día 17 de junio a las 19 horas. Así que todos los que estén cerca en Tucumán están invitados a participar, a estar, a escucharlo, porque la verdad que ha sido una clase magistral de ética, de moral, de formación y de argentinidad. Así que los esperamos todos allí. Mayor, muchísimas gracias por haber estado en este programa. Le mando un gran abrazo y vamos a estar en contacto para seguir haciendo algunos programas más. Para mí va a ser un gusto y le estoy muy agradecido por mí y por la patria, nuestra querida patria, que tanto nos necesita. Mayor, un gran abrazo, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Gracias. Igualmente. Bueno, a todos ustedes creo que ya no hace falta más que decir. Les agradezco por haberme acompañado en este programa. Contracara, creo que es muy valioso volver a rescatar un soldado que ha tenido tantas medallas de coraje en el combate, en el valor, ¿no es cierto? Y que ha tenido las más altas condecoraciones que otorga la Nación Argentina e instituciones varias. Creo que amerita no solo en su experiencia y su conocimiento en base a lo que nos ha contado, el sentido común que tenemos que tener todo argentino, la formación que tenemos que tener todo argentino, desde la educación, en la familia, en el respeto a las instituciones, recuperar la República. Tanto hablamos nosotros de refundar la Segunda República, pero que tanta importancia tiene frente a todo esto bastardeado a través de la desmalvinización, esta política entreguista, ¿no es cierto?, que nuestros enemigos históricos son los que han manipulado, manejado la conciencia de los argentinos y se los ha permitido en esta casa, ¿no es cierto?, en Argentina, haber permitido que vulneraran hechos tan importantes como tiene que ver con la moral, el pensamiento, el honor de los argentinos. Debemos recuperar eso, debemos rechazar todo lo que tenga que ver signos de cipallismo, de entrega. Nosotros tenemos que defender nuestra casa, debemos volver a recuperar nuestras Islas Malvinas, debemos volver a recuperar nuestro sector antártico, pero particularmente debemos recuperar no solo la soberanía nacional, sino la soberanía individual, nuestras propias cabezas. Pensar con el cerebro propio, no con el cerebro ajeno. Importante para todos los argentinos, porque si no hay eso, no hay coraje, no podemos jurar con gloria a morir, como bien decía el Mayor. Y para jurar con gloria a morir tenemos que dar el ejemplo. Los espero aquí en otro programa de Contracara por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.